Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Padre Celestial, bendice esta reunión, Señor. Bendice cada uno que está aquí, que las mentes, que los corazones, Señor, estén abiertos para recibir tu mensaje en este día. Bendice a los que van a traer los diezmos en este momento. Bendice cada hogar, bendice cada miembro de la ICSI, Señor. No permitas que yo vaya a enseñar nada, Señor, que tú no quieres que enseñemos en este lugar, Señor, y que este mensaje, bendito Padre Celestial, nos quede grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo podamos aplicar y transmitir a otros. Gracias, mi Señor Jesús, en tu nombre, Padre amado. Amén y amén. Bueno, el título es: ¿cuál es uno de mis deberes como hijo? Porque como hijos del Señor son muchos los deberes que tenemos, amén. Son muchas las formas que podemos aplicar para que nosotros crezcamos espiritualmente, y eso es lo que yo quiero que ustedes en este día entiendan, que tenemos que crecer, mis amados, espiritualmente. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan 3:1, y allí vamos a reconocer que somos sus hijos. A veces nos parece difícil, imposible, algo tan grandioso. Para mí, imposible, pero es una realidad, mis amados, es una realidad. Entonces, Primera de Juan 3:1 la tengo yo en la Nueva Traducción Viviente, me pareció bien bonita, pero ustedes la van a tener allí con la Reina Valera, como ya les expliqué, siempre vamos a tener los versículos allí. Entonces, miren, dice así: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Somos hijos, mis amados. Somos hijos. Qué bendición tan grande ser hijos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Y eso lo hablamos hace 8 días, ¿cierto? Dijimos que la historia de la cruz es locura para ellos. Dijimos que el hombre natural, o sea, el hombre sin Cristo, que no ha aceptado a Cristo en su corazón, no puede entender estas cosas, no puede entender la palabra, porque se deben entender espiritualmente, mis amados, discernir espiritualmente. Y para eso utilizamos 2 citas hace 8 días, una que era Primera de Corintios 1:18 y la otra Primera de Corintios 2:14-16. Pueden ir allá si ustedes quieren, mis amados. ¿Se acuerdan que también hablamos hace 8 días? Hablamos del cuerpo, hablamos de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dijimos que debemos cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidarlo porque el cuerpo transporta ¿a quién? Al alma, ¿cierto? El alma está allí en nuestro cuerpo, y el alma a su vez es un vasito donde nuestro espíritu va creciendo y creciendo una vez que nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador. Dijimos que antes de recibir al Señor, el espíritu está chiquitico, está como controlado, dominado por el alma, pero apenas como aceptamos al Señor como Señor y Salvador, es como el soplo de vida, ¿cierto? Nuestro espíritu despierta y empezamos a entender las cosas desde el espíritu, y el espíritu empieza a crecer. Entonces, eso es importantísimo, mis amores. Quienes no escucharon el
el mensaje de hace 8 días, lo pueden encontrar en Face. Se titula Somos diferentes, somos hechura suya. Somos diferentes porque cuando aceptamos al Señor Jesús, Él nos hace sus hijos. Somos hechura de Él, amén. Nuestro espíritu despierta. Eso es el milagro, la maravilla, lo que normalmente no es fácil de entender, mis amados, no es fácil de entender, pero aquí nosotros ya lo estamos entendiendo. Hoy iniciamos nuestro mensaje diciendo que nuestro Padre Celestial nos llama sus hijos, y eso somos sus hijos. Y nadie mejor que cada uno de nosotros para ahondar en esta verdad tan grande y maravillosa. Y es la única manera de crecer espiritualmente, aceptar toda esta grandeza que Dios nos da, amén. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente aquí? Bueno, amén, es una iglesia madura, una iglesia linda, una iglesia hermosa. Tuvimos con Estelita el gozo y la alegría. El sábado no hubo reunión de mujeres, pero tuvimos el gozo de reunirnos con bastantes mujeres, más de ¿cuántas eran? 16, yo no sé cuántas eran, Estelita, casi 20 mujeres virtualmente, y oramos 1 hora. Mis amadas, quedé tan animada, tan feliz de oír esas oraciones que estas mujeres oraron en el Espíritu. Tremendas oraciones, mujeres preparadas para hablar de Jesucristo, preparadas para enseñar a otros, sino que llegamos aquí a la iglesia y entonces nos ponen a orar y todas nos asustamos. Pero ustedes hubieran oído esas guerreras tan tremendas que yo escuché y que Estelita escuchó. Fue tremendo, fue una bendición. Bueno, ahora sí, volvamos. Entonces estamos listos, queremos seguir creciendo espiritualmente, ¿cierto? Yo voy a hacer una comparación de lo que es nuestro Padre Celestial con nuestro Padre terrenal, ¿cierto? Ese amor que tenemos con ese Padre aquí en la tierra es el mismo amor que debemos tener con nuestro Padre Celestial para poder crecer espiritualmente. Nosotros crecemos sanamente cuando hemos tenido un Padre al lado. Y cuando no lo hemos tenido, aceptamos al Señor Jesucristo, inmediatamente Él se convierte, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en nuestro Padre. Y nos enseña y nos muestra lo que tal vez en un hogar sin padre no conocimos. Pero bueno, vamos a hacer esa comparación, porque los padres añoramos muchas bendiciones para nuestros hijos, mis amados. Y desde que nacen les seguimos los pasos. Aquellos que han sido padres, o algunos tíos que también han sido como padres, ¿cierto? O algunas mamás que han levantado solitas a sus hijos. Entonces es lo mismo, hacemos ese papel del padre cuando estamos solas, y nosotros empezamos a ver a ese criaturito y observamos lo que hace en el kinder o en el jardín, ¿cierto? Luego observamos sus adelantos en la primaria, luego vamos a la secundaria y estamos ahí pendientes de lo que él está haciendo, la universidad y demás. Seguimos como padres, jamás nos desentendemos de esos hijos. Así se casen, así se vayan de la casa, si es que es el tiempo. Siempre estamos de todas maneras ahí pendientes. Como yo digo, así tengan bigote y chivera. Seguimos pendientes, ¿cierto? Seguimos pendientes. Asimismo, lo hizo el Padre con el Señor Jesucristo. Asimismo, mis amados. Nuestro Padre Celestial profetizó a través de Isaías 700 o 750 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, Él pendiente de ese plan precioso que tenía para la humanidad, y empezó a soltar todo aquello para que la humanidad empezara a entender los planes preciosos que Él tenía para su Hijo. Y allí en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo
nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Anunció que él iría a mandar su unigénito, pero al mismo tiempo también nos dice, seguimos siendo Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Y así ha sido por la eternidad, y seguiremos en el mismo plan de saber que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Cristo, el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo también son trinos. Qué bendición tan grande, mis amados. Y luego ya aquí en la tierra, cuando el Señor vino a desarrollar esa perfecta humanidad que nunca tuvo pecado, ¿cierto? Vemos como el Padre, yo sé que estuvo con él. Yo sé que el Padre, yo sé, no que yo supiera que estaba con él, eso lo sabemos por las Escrituras, sino sabemos que el niño Jesús sabía que el Señor Jesucristo estaba con él permanentemente. Permanentemente, desde pequeñito. Porque miren, Lucas 2:4 dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas escribió de aquello que le contaron otros, el médico Lucas. Entonces alguien le contó, ¿cierto? Que lo veían crecer, que lo veían cómo él desarrollaba sus dones y talentos desde que era chiquito. El Señor ahí pendiente, cuidándolo, guiándolo. Entonces, pensando yo en todo eso y bajándonos aquí a la tierra, a nosotros, aquí en la iglesia, yo pensaba, el hijo, mis amores, verdaderamente maduro y agradecido, busca el apoyo, el consejo y la guía de sus padres. Eso ha sido así, porque eso es lo que hemos visto que hace el Señor durante todo esos 33 años, buscando la guía, el apoyo, la ayuda. Como les digo, no importa si tiene bigote, si tiene chivera, si la niña ya se creció, ahí estamos. Y ellos deben acogerse a ese padre y esa madre hermosas que Dios puso en esta tierra. Porque es esa unidad que nos enseña el Señor Jesucristo, mis amores. ¿Por qué esto? Porque ningún padre, así como Dios Padre, no quiere que nosotros cometamos errores. Así como Dios Padre no quiere que nosotros nos desviemos, suframos, sino que nosotros lo hacemos porque somos necios. Ustedes se acuerdan del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo se fue a la casa antes de tiempo, porque así podemos aplicar esta parábola. Yo soy grande, yo ya puedo, yo me voy. Se fue antes de tiempo. Y todos conocemos la triste historia, ¿cierto? Maduró, seguramente maduró. Pero a veces podemos madurar al lado de los padres bajo el consejo y la sabiduría, como lo hizo el Señor Jesucristo, al lado, pegado de la mano del Señor, de Dios Padre, para tomar decisiones. El Señor Jesucristo, vemos en varias partes donde el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, me voy a orar solo. Porque él necesitaba ir a conversar con el Padre, a pedirle la ayuda, la guía. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ayúdame a soportar esto. ¿Cuántas veces le diría, Señor, pasé y vi a 4 crucificados? Señor, ayúdame a resistir, ayúdame a aguantar hasta el momento que a mí me toque. ¿Cuántas veces no estaría en esa intimidad con el Padre, hablándole permanentemente? Y así es como nosotros debemos, mis amados, estar en intimidad con el Padre. Con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si queremos crecer espiritualmente, todos nuestros asuntos, por más sencillos
y tontos que nos parezcan a nuestros ojos, debemos ir a presentárselos al Señor. Siempre, mis amores, todo, absolutamente todo. Bueno, les hice una introducción, ¿cierto? Como comparando lo que es Dios Padre, lo que fue con el Señor Jesucristo, la relación que nosotros debemos tener y cómo debemos manejar esa relación con nuestro Padre, con ese Padre, con esa madre o con solo la madre que Dios nos ha dado, porque lo ha puesto para que nos guíe, para que nos ataje. Les decía yo anoche, y decía, yo no sé si atajando por aquí, atajando por allá, yo no sé si es una palabra boyacense solamente o la conocen, ¿cierto? Pero uno ataja al hijo por aquí, lo ataja por allá, porque él no se da cuenta que va por el mal camino. El Señor Jesucristo hace lo mismo con nosotros, Dios Padre hace lo mismo con nosotros. Por eso nos dejó el Consolador, atajándonos, recordándonos para dónde vas, qué estás pensando, con quién te vas a reunir, qué estás mirando en el computador, permanentemente atajándonos, mis amores. Eso es una bendición muy grande. Entonces, el título es ¿cuál es uno de mis deberes como hijo? Entonces la respuesta para eso sería tener una estrecha relación con Dios Padre. Ese es uno de los muchos deberes que tenemos. Que los cumpliéramos, les decía yo anoche, si cumpliéramos los mandamientos del Señor no estaríamos en lo que estamos, ¿cierto? Porque estaríamos sujetándonos a las autoridades. Pero aún los cristianos critican lo que está sucediendo, hablando de lo que nosotros no sabemos. Si hiciéramos lo que las autoridades dicen, estaríamos tranquilos. Todo el mundo tendría su transporte, pero se nos olvida que el Señor nos mandó que debemos sujetarnos ¿a qué? ¿A qué? Las autoridades puestas ¿por quién? Por Dios. Tenemos la bendición de que el alcalde aquí es cristiano, ¿sabían ustedes? Entonces, ¿por qué no ejercemos todo esto? Porque se nos olvida completamente, ¿cierto? Se nos olvida y eso tenemos que hablar todo lo que nos dicen y nos mandan en el WhatsApp y todo lo que inventan. Entonces, eso es lo que nos gusta. No, señores, nada, hay que atajarlos y aquí estoy para atajarlos. Bueno, entonces, ahora mis amores, vayámonos y miremos en las Escrituras. ¿Qué nos muestra el Señor Jesús, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? En Juan 17, 20, 23. Me encanta esta oración del Señor Jesucristo. Revela el amor, el cuidado y la importancia de lo que es estar sujetos al Padre. Y hay que aplicarla en lo terrenal con nuestros padres, como con Dios Padre allí en los cielos. Amén. Desde aquí, desde la tierra, no es que voy a esperarme hasta llegar a los cielos para sujetarme al Padre, no, es que es desde acá, porque eso es la oración del Señor. Él quiere que desde acá estemos sujetos. Dice, ¿por qué no? Pero no ruego solamente por estos. Así empieza, ¿cierto? Juan 17, 20, 23. Pero no ruego solamente por estos. ¿Y de quién? ¿A quién se refería el Señor Jesucristo en esa oración? Se refería a sus discípulos, a los que lo estaban siguiendo a Él. Decía, pero no ruego solamente por estos. Está clamando al Padre por sus discípulos. Y luego dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y esos quiénes somos? Nosotros, ¿cierto? Porque creemos en el Señor, porque los discípulos, algunos de ellos escribieron la palabra.
y se transmitió la palabra de uno al otro, al otro. Entonces también estaba el Señor rogando, ¿por quién? Por nosotros, mis amados, por nosotros. Para que todos, y todos son todos, padres e hijos, chicos y grandes, todos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Es una oración del Señor Jesucristo, suplicando para que todos y cada uno de nosotros sigamos ese ejemplo. Seamos uno con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mis amados. Luego dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si yo soy una discípula de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mi testimonio va a hacer que muchos conozcan al Señor Jesús. Amén. Entonces, eso es importantísimo, nuestra unidad, nuestro crecimiento espiritual, nuestra responsabilidad, porque fue una oración del Señor. 22, yo les he dado la gloria que me diste. El Señor nos ha dado toda su riqueza. Somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Nos lo dio todo. No hay excusa. No hay excusa. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Que esa humanidad nuestra busque la perfección, mis amados. Busque la perfección. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si usted no cae en cuenta cuánto lo ha amado el Señor a través de pruebas o no pruebas, cuando las cosas a veces no nos salen, ay, es que Dios no, es que Dios nos estaba cuidando de algo, previniéndonos un fracaso, un sufrimiento por mucho tiempo. Tengamos esa sabiduría. Aquí Fernando hoy decía, de todas maneras, sea lo que sea, ganamos. ¿Cierto? Eso fue lo que tuviste. Ganamos. Yo debo vivir y todos debemos vivir sabiendo que sea como sea mi vida aquí en la tierra, yo voy a ganar, porque el Señor me lleva para vida eterna. Sea lo que sea, mis amados. Pero si yo vivo con yo y el Señor uno somos, puedo decir. Si yo vivo así, el caminar por esta tierra es mucho más fácil, porque el Señor siempre sale a mi encuentro para solucionar un problema grandísimo como un problema mínimo. Entonces, de todas maneras, ganamos, Fernando, muy bien, ganamos. Juan 15:5, y les recomiendo todo el capítulo de Juan 15 que está hermoso. Dice, yo soy, dice el Señor Jesucristo, la vid. Porque haciendo esto me acordé, yo dije, ay, la vid también, claro, la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Llevémonos esto muy grabado. Ahí mismo hay un versículo que dice que el Señor es el labrador. Dios Padre es el labrador. Y el labrador, ¿qué hace? Cuida el jardín. Yo me salgo a mi balcón con mis maticas y toda hojita fea,
seca, amarilla. Cojo con la tijera y pa. Pero no puse eso porque, ay Señor, tú Padre amado, queremos estar unidos a ti. Pero es de considerarlo, ¿cierto? Entonces consideremos que allí en Juan 15, el capítulo, ahí está el labrador. Pero nosotros, como estamos aprendiendo y creciendo espiritualmente, lo que somos es más que victoriosos. Mi Padre Celestial y el Señor Jesús son uno solo y nosotros en ellos, sin ellos nada podemos hacer. Nada, mis amores, nada. El relato, la parábola de la vida es muy claro, mírenlo. Miren lo que dice el Señor a los judíos durante una fiesta y estaba allí en el templo predicando, allí en Juan 10:30. Me imagino que los veía, que no le creían o qué sé yo, ¿cierto? Cada uno puede ahondar y puede dejar que el Espíritu Santo le muestre. Y de un momento a otro el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Y punto. Y así es como nosotros debemos vivir, unidos. No importa lo que nos vengan a decir, no importa lo que nos quieran meter en la cabeza. Nosotros somos uno con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, desde ahora y para siempre. Y eso nos va a fortalecer en cualquier prueba que venga en nuestro camino, mis amados. Nos va a fortalecer tremendamente. ¿Por qué les insisto yo que nosotros debemos hacer la voluntad del Padre? Y es para todos, mis amados. Es para todos, la voluntad del Padre es para todos, como yo les decía, para grandes o para chicos. Y como nosotros aquí no veo caras nuevas, creo. ¿Hay alguien aquí por primera vez? Anoche sí había. ¿Hay alguien? Ay, atrás, pues ustedes ya han venido. Yo los he visto. Y yo sé que en el grupo de jóvenes seguramente ya recibieron al Señor, ¿sí o no? Amén. Bueno, entonces, como nosotros, mis amores, queremos hacer la voluntad del Padre, pero hay razones por las cuales debemos grabárnoslas. ¿Por qué quiero hacer la voluntad del Padre? Porque es que el Padre ha estado en nuestra vida desde siempre. Miren esto. Juan 6, 38, 39. Dice así: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. ¿Quién dice eso? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Señor Jesucristo viene y nos cuenta que Él ha descendido no para hacer la voluntad de Él. Y estamos aquí para imitar ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces yo tampoco vengo aquí a hacer mi santa voluntad. Y si estoy aquí es porque no quise hacer mi santa voluntad. Si no, no estaría aquí, mis amores. Entonces tenemos es que hacer la voluntad del Señor, amén. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y lo mismo debemos hacer nosotros. La voluntad del que me envió, no se les olvide. Y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. ¿Por qué tenemos que hacer la voluntad? Porque si no hacemos la voluntad, si no imitamos a Cristo, no le salimos de los dedos al Señor Jesucristo por nuestra propia voluntad, por hacer lo que se nos ocurra. Y resulta que nosotros estamos aquí sentados, estamos aquí presentes, aprendiendo, porque así lo quiere el Padre. Miren lo que dice el 44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo que atrae, ¿cierto? Ahí dice que
no lo trajere. Bueno, yo tengo aquí, dice, no lo atrae en mi versión. Es el Padre quien desde el vientre de nuestra madre añora que nosotros un día lo recibamos a su Hijo como el Señor y Salvador. Es el Padre el que a través de toda la vida nos está atrayendo. ¿Cuántos de ustedes finalmente están aquí sentados después de muchas veces que el Señor los había llamado? Nos va atrayendo. Y una vez que hemos llegado al Señor Jesucristo, entonces el Señor Jesucristo quiere que seamos uno, porque si no le salimos del rebaño, Él no nos puede resucitar al final. ¿Cómo les parece eso? Eso es tremendo, ¿cierto? Porque Él aquí en el 39 dice, y la voluntad del Padre que me envió es que no pierda nada de todo lo que Él me da. ¿Y qué es? Somos nosotros. El Padre le dice al Hijo, tu oficio en la tierra es recoger a todas esas ovejitas y aquí te las traigo. Y Él desde el cielo, desde allá, está ayudando, mis amados. Es mucho lo que le tenemos que agradecer al Señor, a Dios Padre, a mi amado Señor Jesús y a mi amado Espíritu Santo, lógico. Pero Dios Padre, desde que permitió que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, empezó a atraernos a Él. Y por eso somos salvos, porque un día al fin aceptamos la invitación. ¿Y cómo les parece que un día el Señor nos va a resucitar? Y de todas maneras ganamos. Amén. Ganamos. Entonces es mucho lo que tenemos que agradecer, mis amados. Mucho lo que tenemos que agradecer. Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando sobre Él mismo como el buen pastor, habló de la unidad, de la intimidad que Él tenía con el Padre y de la unidad que también tiene con nosotros. Pero aquí encontramos también otro tema bien importante en los versículos que vamos a leer, y es que la obediencia del Señor y la total sumisión del Señor Jesucristo al Padre se muestra aquí muy bien, se muestra. Miren, Juan 10, 14, 15 vamos a leer primero esas dos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, ¿cierto? Nosotros conocemos a nuestro Señor. Por eso estamos aquí sentados. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Padre conoce al Señor Jesucristo perfectamente. Nunca hubo secretos. Yo felicito a los papás que cogen el celular del muchacho o de la niña y dicen, déjeme verlo. Muchas ver qué es lo que usted está viendo acá. Porque no deben haber secretos entre el Padre y el Hijo, porque jamás los hubo entre Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos siendo formados a la imagen del Señor Jesucristo, porque Él un día nos va a resucitar, amén. Entonces dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Desde siempre Él supo que Él tenía que poner su vida.
Cuando uno es llamado al ministerio, uno sabe que tiene que poner su vida para ese ministerio. Que lo más importante es ese ministerio, ese llamado. Uno no voltea y dice, no, yo ya no quiero más este llamado. Y si fue así, tal vez fue una equivocación, entonces se equivocó. El llamado es así, es hasta la muerte. Yo pienso seguirles predicando aquí hasta el día que el Señor me lleve. Porque aquella historia de que voy a retirarme, uno se retira cuando le llega la pensión de un trabajo secular, pero retirarse, ustedes en los evangelios han visto aquí a Juan, a Pedro, a Pablo, a alguno, Lucas, diciendo, llegó el día de mi retiro y entonces me fui de paseo. En ninguna parte, hasta el último instante, nosotros seguimos predicando el evangelio, mis amados, hasta el último instante. El versículo 16 no lo leemos, pero todos sabemos que está hablando ahí de otro rebaño que él tenía, y porque en el primer rebaño el que está hablando son los judíos, ¿cierto? Él venía a recoger a ese rebaño, pero luego venía a recogernos a nosotros y toda la iglesia del mundo entero que no son judíos. Están ahí incluidos en el rebaño del Señor Jesucristo. El 17 dice, por eso me ama el Padre, porque está dispuesto a dar su vida. Si usted está dispuesto a predicar el evangelio, a contarle a la gente que Cristo lo salvó, dejar de ser ese agente secreto, como decía mi maridito. Nosotros como cristianos no podemos ser agentes secretos, que estamos en una reunión y empiezan a hablar mal de los cristianos y achiquitadito en una silla, calladito, que no vais a que sepan que yo voy a la iglesia. Comunidad Cristiana Carismática Internacional, que tiene 34 años predicando el evangelio en Ibagué. ¿Qué tal que sepan? Claro que sepan, porque por eso me ama el Padre. Amén. Porque contamos quiénes somos, contamos, mis amores, quiénes somos. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y el Señor Jesucristo creció de la mano de Dios Padre, sabiendo que Él tenía que entregar su vida, pero también la podía volver a tomar. De eso estaba seguro, así como estamos nosotros seguros que no tenemos pérdida, que de todas maneras vamos a ganar porque el Señor nos va a resucitar. Vamos a vivir eternamente con Él. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Él deja muy claro que el Señor, Dios Todopoderoso, no lo estaba obligando. Ahí hay una gran diferencia. Dios Padre le dio una orden o le habló y le dijo: hijo, necesito que pongas tu vida para salvar al mundo entero, ¿cierto? Pero él también tenía poder y había podido decir no, pero no lo hizo. Él no lo hizo. Miren, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Fue una decisión propia. La misericordia de Dios Padre es muy grande, mis amados. ¿Cuál hubiera sido la historia si el Señor Jesucristo hubiera dicho: no, yo soy incapaz? Porque eso fue muy tremenda. Aquella muerte donde el Señor Jesucristo pasó para que cada uno de nosotros estemos hoy aquí sentaditos, mis amores. Entonces tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y él lo había podido hacer.
este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre le dio todo. Puedes obedecer y tienes el poder para tomar tu vida. Pero qué bendición que el Señor Jesucristo fue obediente. Obediente al Padre como nosotros debemos ser, a nuestros padres aquí en la tierra, como a Dios Padre Todopoderoso. A veces pensaba yo, sino que no lo escribí así como muy claro, pero yo pensaba mientras hacía este mensaje que nuestra vida aquí en la tierra, nuestro comportamiento con nuestros padres, la bendición que obtenemos cuando somos obedientes a los padres, o el mal camino que se toma cuando no se es obediente a los padres, es todo como un reflejo, ¿cierto?, de lo que en el cielo Dios Padre quiso enseñar. ¿Qué hubiera sido de nosotros si el Señor no obedece, mis amados? ¿Qué hubiera sido? Él obedeció y hubo bendición para todos. Desobedecemos y a veces nos arrastramos una familia entera porque se le dijo no lo haga, no lo pruebe, no le crea una y otra vez, no lo haga, no. Pero el muchacho lo hizo y se arrastró la familia entera. El Señor Jesucristo decidió bien y aquí estamos sentados. Démosle un aplauso al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Y luego vemos aquí en Lucas 22:42, en su perfecta humanidad en ese momento, en su perfecta humanidad, Él dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y como yo les decía, ¿cuántas veces Él no vio crucificar a otros? ¿Cuántas veces Él sabía por lo que iba a pasar? Y ya en el momento dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El chancecito, ¿cierto? Señor, ¿será que es posible? ¿Será que es posible? Pero si no hay otro remedio para salvar el mundo entero, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y así es como nosotros debemos vivir, mis amados. Así debemos vivir. El Señor Jesucristo en su divinidad había podido rechazar. Es más, si esto de aquí, si esa frase, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, fue en su perfecta humanidad, también se había podido parar y se había podido ir. Pero Él resolvió, tomó la decisión, y es lo que debemos ver en este versículo, tomó la decisión de obedecer al Padre por amor a la humanidad. Entonces, ¿por qué no obedecemos al Padre? Todos nosotros, si el Señor Jesucristo lo hizo a costa de tremendo sacrificio. Si Él lo que quiere es que seamos uno. Si la familia aquí terrenal, y por eso el Señor Jesucristo murió, vivió siendo parte de una familia. María sufrió. Sus hermanos, que en alguna oportunidad de vez en cuando lo perseguían y ahora están aquí, ellos sufrieron el día que lo crucificaron. Nació en una familia para darnos ejemplo.
La familia sufrió cuando Él murió, pero Él hizo la voluntad del Señor. Entonces, ese reflejo es el que yo quiero que ustedes vean. Es como un reflejo, es como algo allí en el cielo, el Señor Jesús enseñándonos cómo debemos caminar aquí en la tierra, mis amados. Desde que nacemos, démosle gracias al Señor por el hogar que tenemos. Y sujetémonos a esos padres, así seamos viejos, no dejen el consejo del Padre. Estaba yo observando allí a Luisa Fernanda, cogidita de la mano de su papá. Hasta el último momento yo debo estar unida a ese padre. Algún consejo me servirá, porque ha vivido muchos más años, ha cometido muchos más errores que yo, ¿cierto? No abandonemos a los padres. El Señor Jesucristo no abandonó las órdenes del Padre Celestial, y así mismo nosotros debemos hacerlo, mis amados. Así mismo, hasta el último momento, no importa lo grande, lo inteligente, la cantidad de especialidades que usted ha hecho y puede ir a vivir solo. No abandone a su padre, no abandone el consejo de su padre. ¿Cuántos ancianos hay en ancianatos aquí y en todos los países totalmente abandonados porque los hijos ya son mucho más que ellos, entonces no tienen tiempo ni siquiera de irlos a visitar a los ancianatos? Eso no es el plan de Dios. Bueno, mis amados, que la unidad que nosotros tengamos con el Señor sea tan grande que en todo momento, en todo instante querramos sentir al Señor a nuestro lado, querramos oír el susurro del Espíritu Santo, que tengamos esa unidad con el Señor Jesucristo, que sepamos que Él está allí intercediendo por mi problema, intercediendo porque yo sé y creo que está a la diestra del Padre, para que nunca tengamos que pasar por lo que está escrito en Mateo 27:46, por lo que pasó el Señor Jesús, por culpa nuestra. Pero gloria a Dios. ¿Qué tuvo que decir? ¿Qué tuvo que decir allí? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jamás en sus 33 años había vivido ese momento tan terrible de no sentir la presencia del Señor al lado. Que eso no nos pase nunca, y que empecemos a buscarla y cada vez más y más y más la presencia de Dios Padre al lado nuestro. Amén. El susurro del Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este mensaje, Señor, que nos enseña el deseo más profundo del corazón del Señor Jesucristo, que lo plantó en una oración. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Señor, ayúdanos a llevar eso a la realidad de nuestra vida, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que yo no me olvide de mi Padre Celestial en ningún momento, que yo pueda decir: Padre nuestro que estás en los cielos, y santificar su nombre con mi oración, con mi clamor en la mañana, al mediodía, en la noche. Señor, ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos para tener nuestros oídos espirituales abiertos y escuchar la guía tuya, mi Señor. En tu nombre, bendito Padre Celestial. En tu nombre, mi amado Señor Jesús.
En tu compañía, mi amado Espíritu Santo, hemos orado y sabemos que tú has estado aquí, sabemos que seguirás con nosotros, así como nos trajiste con bien, nos llevarás con bien y nos seguirás cubriendo, Señor, de todo mal y de todo peligro. Gracias, mi Señor Jesús, para ti sea toda la gloria de este lugar. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor.